Hola, mi nombre es Erika y el día de hoy te voy a mostrar cómo se realiza una exploración física en el área de la oftalmología. Para empezar, es importante tener en cuenta que la realización de una buena exploración física aunado a una buena anamnesis nos generará el 90% del diagnóstico del paciente. Es importante tener en cuenta que la exploración física debe cumplir con ciertas características. Primero, hay que realizarla con toda la calma del mundo e ir sin prisas. La segunda es que hay que mencionar al paciente todo lo que se le va a realizar y por lo tanto es bueno tener una buena relación médico-paciente con él. El primer paso de la exploración física es realizar la prueba de la agudeza visual en el paciente. La valoración de la agudeza visual consiste en colocar al paciente a una distancia de 6 metros de la cartilla de Snellen. Empezaremos siempre valorando su ojo derecho, por lo tanto se le pide que con su mano cubra su ojo izquierdo y con el derecho vea las letras que le señalaremos en la cartilla. El paciente debe decirnos la letra a la que estamos señalando. Cuando el paciente tiene una buena agudeza visual, podrá ver las letras en la graduación 20 que se marca en la cartilla de Snellen. Por lo tanto, podemos decir que un paciente es hemétrope cuando tiene una visión 20-20. Una vez que hayamos terminado con el ojo derecho, procederemos a repetir los pasos con el ojo izquierdo. ¿Qué tapas tu ojo izquierdo? Con tu mano, tapa tu ojo izquierdo. Así. Tú, por favor, necesito que me digas si puedes ver esta letra. Ajá. ¿Esta? F. ¿Esta? P. ¿Esta? T. ¿Esta? O. ¿Esta? Z. L. P. F. D. E. D. F. C. O. E. Excelente. Ahora necesito que por favor lo hagas con tu otro ojo. Cúbrete el otro. Eso. Y otra vez. E. F. P. D. P. El siguiente paso de la exploración es la valoración de la capacidad visual. Este paso se realizará cuando el paciente use lentes, pues bien se define como la posibilidad de un ojo corregido con lentes. Si su agudeza visual es mala, pero su capacidad visual es buena, entonces la única necesidad del paciente es el uso de sus lentes. El estenopeico es un oclusor que contiene pequeños agujeros. El paciente debe ocluir nuevamente su ojo izquierdo y con el derecho debe ver a través de los agujeros estenopeicos. De esta manera valoraremos su agudeza visual, pero en esta ocasión la imagen entrará con una menor dispersión y el ojo requerirá menos acomodación y se proyectará en un punto fijo en la retina, haciendo que la imagen sea más clara. Si el paciente mejora su agudeza visual después del uso del estenopeico, esto nos indicaría que nuestro paciente tiene una ametropía, es decir, que su problema se puede corregir con lentes. Ahora comenzaremos la valoración de los anexos del ojo. Empezaremos por valorar las cejas. Tenemos que tomar en cuenta la cantidad y grosor del vello que presenta el paciente y si sus partes, es decir, la cabeza, el cuerpo y la cola de las cejas, se encuentran de forma uniforme y completas, ya que en patologías como el hipotiroidismo y sífilis existe alopecia sobre la cola y la ceja en general suele ser el asiento de parásitos e infecciones. Pasaremos a explorar los párpados. Estas estructuras cubren y protegen el globo ocular. Lo que nos interesa encontrar son si hay datos de ptosis palpebral, que ocurre cuando hay una parálisis del nervio craneal 3, ectropión, entropión, fisuras como colobomas, hiperpigmentaciones como los xantomas, hiperemia, edema o protuberancias como los que pueden presentarse en el borde palpebral cuando hay un orzuelo o chalación. La revisión de las pestañas también es importante. Hay que observar la cantidad, las cuales pueden ser variables dependiendo de la genética del paciente, y también es importante valorar la dirección de las pestañas,
ya que pueden encontrarse patologías como triquiasis o distriquiasis, donde las pestañas tienen una orientación hacia adentro, lastimando el globo ocular. El aparato lagrimal es otra de las estructuras de las que debemos tener en cuenta al momento de realizar esta exploración. Debemos buscar datos de inflamación, los cuales se observarán como una prominencia en el párpado superior con enrojecimiento y edema. También se deben buscar datos de dactiocistitis, es decir, una obstrucción del conducto nasolagrimal, el cual se observa con edema y enrojecimiento del párpado y puente de la nariz, con lagrimeo constante o epífora del lado afectado. Otro de los datos clínicos que se pueden encontrar es la xeroftalmia, también conocido como ojo seco, como ocurre en pacientes con artritis reumatoide y parálisis facial periférica. Pasando al globo ocular, se debe de inspeccionar de forma rigurosa. Tenemos que observar la forma y simetría del globo ocular, la coloración de la esclera, la cual debe ser blanco palescente o amarillenta en el caso de las razas negras, además de valorar si se presentan estructuras como pterigión o pingüéculas. La córnea es una estructura lisa, brillante y transparente, en la cual, dentro de las alteraciones que ocurren en esta estructura, podremos observar queratocono o hiperpigmentación que aparecen en el limbo esclerocorneal, como lo es el arco senil o anillo de Kayser-Fleischer. El iris puede variar en coloración dependiendo de la genética de cada paciente, y la valoración del músculo constrictor y dilatador del iris se evalúan junto con los reflejos pupilares. Las pupilas, por otro lado, deben de ser valoradas su simetría, tamaño y forma. Normalmente estas miden entre 3 y 5 milímetros. Se encuentran isocóricas y son redondas. Su tamaño variará en respuesta a los estímulos luminosos. Cuando el estímulo es intenso, el tamaño se hará pequeño, es decir, habrá una miosis. Y cuando el estímulo luminoso es bajo o nulo, las pupilas se agrandarán, es decir, se encontrarán midriáticas. Hay otros factores que alteran el tamaño de la pupila, como son los factores emocionales, medicamentos, glaucoma, el uso de narcóticos, intoxicación por barbitúricos y lesiones neurológicas. La valoración de los reflejos pupilares nos sirven para descartar alguna alteración del tercer par craneal. Los reflejos son 3: el fotomotor o directo, consensual o indirecto y motomotor o de acomodación. Para realizar esta exploración utilizaremos una lámpara de bolsillo o, en mi caso, la luz de mi celular. El primero consiste en pedirle al paciente que mire un punto fijo en la pared y que no se distraiga de ver el punto cuando pongamos la luz a su ojo. Al acercar la luz al ojo derecho del paciente, observaremos cómo la pupila se contrae súbitamente en estados normales, y después repetiremos en el ojo izquierdo. En el reflejo consensual observaremos cómo la pupila contraria al que recibe el estímulo luminoso se contrae de forma sincrónica al ojo que está recibiendo el estímulo. Por último, el motomotor, se observa la contracción pupilar del ojo al acercar un objeto. Al ser un reflejo de acomodación, también se puede observar cierta convergencia de los ojos al seguir con la mirada el objeto que se le acerca al paciente. La motilidad ocular nos sirve para valorar la integridad ocular de los nervios craneales 3, 4 y 6 y los músculos extraoculares. Para ello debemos pedirle al paciente que siga con la mirada, no con la cabeza, un objeto que moveremos en todos los ángulos formando una H imaginaria. El campo visual es el espacio que abarca la visión del ojo cuando está inmóvil mirando un punto fijo. Normalmente se evalúa el perímetro del campo visual y también la sensibilidad que tiene en las diferentes zonas dentro de este perímetro. Para poder realizar la valoración del campo visual, el explorador debe tener una buena funcionalidad de su campo visual. Y esto se realizará pidiéndole al paciente que mire. Y esto se valorará pidiéndole al paciente que nos mire directamente a los ojos, mientras que el explorador mueve a los lados dos objetos coloridos, moviéndole alrededor del campo visual, pidiéndole al paciente que nos indique cuando pueda ver el objeto moverse.
El reflejo de fondo o reflejo rojo se realiza con un oftalmoscopio directo. Para poder realizarlo debemos mantenernos de 30 a 40 centímetros alejados del paciente y dirigiendo la luz al ojo del paciente. Recordemos que primero se valora el ojo derecho y después el izquierdo. El reflejo consiste en observar una coloración rojo-anaranjado por estimulación de los receptores retinianos, y cuando hay una ausencia de este reflejo puede deberse a alteraciones como cataratas, leucomas. Por otro lado, en el estudio del fondo de ojo se estudian las estructuras que se encuentran en la capa retiniana, la papila óptica, las arterias y las venas retinianas, el aspecto de la retina y establecer si existen inclusiones o formaciones extrañas a los elementos normales del globo ocular. A la papila se le debe estudiar la forma, el color, el aspecto, los bordes y si presenta la fobia o excavación fisiológica, ya que normalmente esta debe ser de forma redonda, el color debe ser blanco amarillento, los bordes deben distinguirse nítidamente de la retina y la fobia parece como una zona central excavada de color más claro y brillante que el resto de la papila. Los vasos retinianos deben emerger del centro de la papila y deben distinguirse las venas de las arterias, ya que estas son más delgadas, de color rojo vivo y son más claros que la vena. La retina es de color rojo amarillento, uniforme y dependerá de la pigmentación del individuo.